Aquel sábado, la lluvia caía finamente sobre las calles empedradas de Bilbao. El paraguas de Marina se había roto al salir del mercado, y ahora caminaba hacia casa con 3 bolsas pesadas y el cabello húmedo pegado a las mejillas. Los dedos le dolían del frío, y cada escalón del edificio viejo parecía un pequeño desafío. Como siempre, el ascensor no funcionaba. 6º piso. Suspiró. Primera parada, 3er piso. Reacomodó las bolsas y respiró hondo. Segundo esfuerzo, 4º piso, 5 escalones más, 10. Entonces, unos pasos detrás. Rápidos, ligeros. Alguien tomó una de sus bolsas con naturalidad, como si lo hiciera todos los días. «Déjame ayudarte, señora», dijo una voz joven, serena. Marina se giró rápidamente. Un chico de unos 23 años estaba allí. Alto, con el pelo oscuro y corto, llevaba auriculares, uno colgando de su oído. Vestía una chaqueta deportiva, y una pequeña peca en la mejilla llamaba la atención sin querer. No parecía atrevido, solo, correcto. «No hace falta, de verdad», respondió ella, sin quitarle la bolsa. «Siempre lo hago». «Me sale solo», respondió con una leve sonrisa y subió las escaleras a su lado. Subieron en silencio. Marina pensó, ya nadie hace esto. Al menos, los hombres de mi edad, no. No supo qué decir. Él era demasiado joven para hablar del clima y demasiado tranquilo para que pareciera un coqueteo. En el 5º piso, él se detuvo. «Aquí. Uno más», respondió ella. En el 6º piso, dejó las bolsas junto a la puerta. Marina, aún algo desconcertada, buscó las llaves en su bolsillo. «Gracias. No sé tu nombre». Él sonrió, asintió y ya bajaba por las escaleras cuando ella lo llamó. «Espera. ¿Vives por aquí? Mi abuela vive aquí. La cuido por las tardes». Y se fue. Así, sin más. Sin mirar atrás. Esa noche, Marina se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente con limón, volviendo una y otra vez a ese breve momento. Él no había dicho nada fuera de lo común. No se había quedado más de lo necesario. Pero en sus gestos, en su forma tranquila de moverse, había algo correcto, cálido, como de otro tiempo. Se dio cuenta de que no pensaba en él como en un hombre, y sin embargo, con su partida, el silencio en casa se hizo más profundo. Pasó una semana. Las lluvias siguieron cayendo con ritmo suave, constantes como el tic-tac de un reloj invisible sobre los tejados de Bilbao. Marina retomó sus rutinas habituales: trabajo en la biblioteca, compras los jueves, llamadas breves con su hija, silencios largos por las noches. No esperaba volver a ver al muchacho. Pensaba que quizás fue un gesto aislado, un cruce fugaz entre 2 vidas que no estaban destinadas a entrelazarse. Pero el destino, o lo que fuera, tenía otros planes. Era sábado por la mañana. Marina bajaba con una bolsa de reciclaje cuando lo vio de nuevo. Estaba en la entrada del edificio, agachado junto a la señora Manuela del primero, ayudándola a sacar un andador del coche. Ella le hablaba con voz temblorosa y él respondía con una paciencia que no parecía aprendida, sino parte natural de su forma de ser. Alzó la vista y la vio. «Hola, señora de las bolsas», dijo con una sonrisa rápida, sincera. Marina se rió, un poco sorprendida por el saludo, pero agradecida por la calidez en su tono. «Hola, caballero de los gestos inesperados». Él terminó de ayudar a la anciana, le cerró la puerta del coche y se acercó con paso tranquilo. Vestía una sudadera gris clara, el pelo algo revuelto por el viento. «¿Vives por aquí también?», preguntó ella, como si no recordara lo que él había dicho días atrás. «Sí, con mi abuela, en el segundo. Me llamo Andrés, por cierto». «Marina», respondió, tendiéndole la mano. Sus dedos se rozaron apenas. Un gesto simple, educado, pero que dejó una nota tenue en el aire, algo que vibraba pero no se nombraba. «¿Te apetece un café?».
Hay una cafetería pequeña justo en la esquina. La de los azulejos azules. Claro, dijo ella, sin pensar demasiado. El lugar estaba casi vacío. Una mesita junto a la ventana. Ella pidió té de menta, él un café solo. El camarero los dejó en paz, como si entendiera que no era una conversación cualquiera. Andrés habló poco al principio. Escuchaba más. Tenía esa rara cualidad de mirar sin invadir, de hacer preguntas sin que parecieran interrogatorios. Trabajo de repartidor por las mañanas, contó después de un rato. Y por las tardes estudio para ser técnico en emergencias sanitarias. No es mucho, pero me gusta. Me gusta ayudar. Eso ya lo había notado, dijo Marina, sonriendo. Él se encogió de hombros con naturalidad. Supongo que tiene que ver con mi abuela. Siempre me decía que hacer algo por otro sin esperar nada es la única forma de vivir en paz. Marina lo miró con más atención. No por su historia, sino por el modo en que la contaba, sin peso, sin drama. Como si lo importante no fuera lo que hacía, sino cómo lo hacía. Después de más de media hora, se levantaron. En la puerta, Marina dudó un segundo. ¿Quieres tomar un té un día de estos? En casa, como agradecimiento. Nada más. Él la miró con la misma expresión tranquila que la primera vez. Claro. Me encantaría. El martes por la tarde, Andrés llegó con una pequeña caja de galletas. Marina le ofreció un lugar en la cocina. Encendió una vela de vainilla, casi sin darse cuenta. El ambiente era cálido, silencioso. No era una cita, pero tampoco era una simple visita. Era otra cosa, algo sin nombre. Hablaron de libros, de comida, de cosas cotidianas. Andrés escuchaba con una atención que desarmaba. No intentaba impresionar, no se movía con la ansiedad de quien busca algo. Simplemente estaba allí, presente. Cuando se fue, lo hizo con la misma ligereza con la que había entrado. Se despidió con un gesto, sin contacto, sin intención oculta. Y sin embargo, cuando la puerta se cerró tras él, Marina se quedó de pie un instante más de lo necesario, con la taza aún caliente entre las manos, sintiendo una ausencia pequeña pero inesperadamente profunda. Aquella noche, mientras apagaba las luces y ordenaba la mesa, se sorprendió a sí misma mirando hacia la ventana. No esperaba verlo. No imaginaba que pasaría por allí. Pero una parte de ella, silenciosa, esquiva, ya lo estaba esperando. Los días comenzaron a repetirse con un ritmo nuevo, suave y sin prisas. Marina y Andrés se cruzaban más a menudo. A veces en la escalera, otras en la panadería del barrio, y otras, sin saber bien cómo, justo cuando uno pensaba en el otro. No lo planeaban, no lo buscaban. Era como si las calles, el clima o incluso el reloj de la ciudad les guiara suavemente para coincidir. Él pasaba de vez en cuando por su casa, a veces con alguna excusa sencilla, arreglar el grifo que goteaba, ayudar a mover una estantería, cambiar una bombilla. Ella siempre tenía preparado té, alguna infusión nueva o un trozo de bizcocho de yogur. Hablaban mucho, pero más aún, sabían callar juntos. Andrés contaba historias de su abuela, cómo le enseñó a cocinar lentejas, cómo de niño se caía seguido y ella curaba sus rodillas con besos y alcohol. Marina lo escuchaba con ternura, a veces imaginando al niño que había sido, otras reconociendo en él al joven atento y presente que tenía enfrente. Ella, por su parte, se abría lentamente. Hablaba de sus miedos, de su juventud vivida con demasiadas exigencias, de la soledad que llegó sin pedir permiso después del divorcio. Le habló también de su hija, de las veces que la extrañaba, de los silencios largos en casa. Entre ellos no había nada que romper, ni normas que cruzar. No se tocaban, no se buscaban como amantes, pero había una complicidad limpia, casi invisible, que envolvía cada encuentro. Una tarde, mientras recogían libros viejos del suelo, Andrés la miró con calma, como solía hacerlo, y dijo: «Me recuerdas al hogar».
No a un lugar, sino a la sensación de que todo está bien. Marina lo miró sorprendida, no por la frase, sino por la exactitud con la que describía algo que ella misma no había podido poner en palabras. Gracias, fue lo único que respondió, con una sonrisa que nacía desde dentro. Esa noche, Marina se quedó sola en el salón, con la luz baja y el silencio cálido rodeándola. Se levantó, fue a su estantería y buscó un libro viejo, uno que había leído muchas veces en su juventud. Tenía subrayados, notas en los márgenes, marcas de té en algunas páginas. Lo envolvió con cuidado en papel suave y colocó dentro una pequeña nota. Gracias por no pasar de largo. Dejó la caja frente a la puerta del piso de Andrés al amanecer, sin tocar el timbre. Volvió a su casa despacio, con el corazón lleno de algo que no sabía si llamar alegría, paz o simplemente sentido. Ese día pasó sin que él diera señales. Tampoco al siguiente. Y Marina sintió por primera vez un nudo en el estómago, una espera silenciosa que no quiso admitir. Pero al tercer día, cuando volvió del trabajo, encontró algo en su felpudo, una ramita de lavanda envuelta en un lazo de tela y una pequeña tarjeta. No había palabras, solo un dibujo hecho a mano, un banco en un parque y 2 tazas de té. Nada más. Pero Marina lo entendió todo. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.